Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este espacio al que denominamos Punto de Vista. Mi nombre es Fabián Aveiro y me encuentro con una invitada especial. Ella es Isabel Puentes, es emprendedora y tiene un negocio propio. Pero antes de hablar sobre su emprendimiento, vamos a conocerle un poco. La Isa. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Isabel Puentes, soy estudiante de psicología en la Nacional y aparte tengo un negocio de comida que empezó en el núcleo familiar, pero después nos quedamos mi mamá y yo y tenemos el negocio hace 3 años exactamente. Vos sabés que justamente lo que nosotros pretendemos hacer es tratamos de ser de alguna forma queremos formar un contenido que sirva de guía a las personas para poder realizar lo que les gusta, vamos a decir. O sea, cada uno puede tener en mente un emprendimiento, pero muchas veces el problema que nosotros tenemos pues es ese dar el primer paso, ¿verdad? Y también habíamos dicho precisamente con un grupo de amigos que eso se va mucho también por el tema generacional, que a veces vamos a decir, nuestros abuelos y nuestros padres vivieron situaciones distintas, lo cual hicieron que tipo ellos tengan esa incertidumbre. Y tipo ellos te lo transmiten queriendo tratar de, vamos a decir, alertarte que puede ocurrir esto y aquello. Pero muchas veces si es que nosotros no nos arriesgamos, no sabemos si va a funcionar. Claro, y está lo del miedo de saber, tipo, invertís tus ahorros, invertís tiempo y después cuesta muchísimo en Paraguay emprender porque competís con gente con mucha plata. Entonces, empezar desde abajo y jugártela, porque Cl- no queda otra. Claro, pasa que nosotros también tendríamos que tener en cuenta que muchas veces ese equivocarse es parte de un aprendizaje, vamos a decir, ¿verdad? Tal vez hoy podemos emprender de cierta forma y tipo, al no tener bien planificado las cosas, corremos ese tipo de riesgo, ¿verdad? Pero se aprende y precisamente después te puede servir como para cuando decidas emprender algo, no decir tipo, esto no resultó porque esto hicimos mal. Sí, Eh, de hecho que el primer año lo es aprender desde cómo tratar a los clientes, en qué dedicar tu tiempo, dónde quedarte, cuántos funcionarios vas a tener, si vale la pena vender esto o no. Tipo, el primer año es así, la guerra por ahí. Tanto de saber cuánto gastar, qué comprar, qué vender y después de ir conquistando a tus clientes, porque en realidad es conquistar a los clientes nomás. claro, y mi tío, por ejemplo, mi tío tiene un negocio propio y él siempre dice que el secreto para poder ganar también dentro de lo que tiene que ver con todo el negocio gastronómico es saber comprar. Ese es el secreto porque muchas veces nosotros vemos más lo que tenemos a mano, pero no son lo que más conviene, vamos a decir. Sí, sí, sí. Desde la materia prima hasta los envoltorios, porque siempre le querés dar tu toque y ese darle tu toque, por ejemplo, es lo que más te quita de dinero y de tiempo, porque tenés que crear un logo, tenés que ver cómo queda, después tenés que ver si vas a arriesgarte a poner por bolsita o vas a hacer el común primero, Claro, el para ver packaging y cómo... todo. Sí, todo un tema, pero es empezar y jugártela, hasta que... Che, Isa, y me intriga saber cómo fue para que vos escojas seguir la carrera de psicología. En realidad yo trabajaba con niños, Atrás. yo terminé el colegio de auxiliar contables, pero dije no, la contabilidad no, no es lo mío, dije. Es algo muy estructurado, todo el tiempo lo mismo, entonces dije no. Y me fui a trabajar, en realidad empecé a hacer reemplazos en guarderías y fui a una guardería que se llama Minigente. Me fui a reemplazarla a una profe 2 días y la directora me dijo no, quédate. Entonces ahí dije bien, mi primer trabajo y me quedé durante 5 años. 5 años. Sí, al siguiente año ya fui titular de sala y ese año ya estaba probando en la UNA. Y por suerte ingresé ya en la primera y me metí. Pero después justo vino el UNA No Te Calles, ¿te acuerdas? Sí, Y ya empezamos con los paros y yo soy media... Entonces decidí ir a estudiar a Uruguay. en Uruguay. Tengo la oportunidad porque mi papá es uruguayo, en realidad. Ujú. Entonces tengo parientes allá y dije, bueno, la educación allá es muy buena. Y en comparación acá, que por ejemplo yo me voy a la nacional, pero igual pago inscripción, pago derecho a examen. Ese de aranceles cero es más, Claro, no mentira, vamos a es decir, una re mentira, o sea, tipo, igual paga derecho. Yo creo que estamos ahí nomás con las privadas también. sí. Pagamos mucho menos porque no pagamos mensual, pero pagamos también. Pero convengamos también, sabes que yo al menos tengo el concepto de que estudiar en un lugar como Uruguay, por ejemplo, el formato vamos a decir, lo que vos estudias es mucho más complejo en el sentido que es mucho más amplio. Yo conozco varias personas que precisamente son uruguayos y se caracterizan mucho por ser bastante cultos. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá dentro de nuestras facultades, y eso es, vamos a decir, una forma de estudio que tienen los jóvenes,
en los cuales yo también en cierta forma habré hecho en su momento, es que estudias para pasar. Y tipo, no estudias para aprender otra vez, ¿entendés? Y eso es lo que ocurre muchísimo acá. Sí, a mí me pasó que yo me fui, bueno, yo ya hice allá 2 años. Este primer semestre no me va a forzar en nada, no. Me fui a chocar contra la pared. El primer día lo me fui a la facultad con mi remera limpia. Yo dije, bueno, me voy a ir con mi remera limpia, tipo onda tranqui, para no llamar la atención deportiva. Había el profesor, ya dijo, mira, allá hay una paraguaya. 230 alumnos, todos ya se dieron la vuelta, mira. Todos ya me empezaron a decir la paraguaya, paraguaya, la paraguaya, la paraguaya. Y yo, por ejemplo, acá realmente no sé si está bien que diga ahora, pero yo realmente estudio un día antes y podés pasar. En la nacional podés pasar. Allá tenés que estudiar una semana antes, un mes antes, y son libros y libros. ¿Y sabes lo que me encantó de Uruguay? La práctica. No, pero digo, Acá, capaz que después mis profesores me... no, pero pero vos sabés que acá la práctica de segundo año no es ir a enseñarle a chicos de segundo. O sea, a mí como profesional de psicología, ¿en qué me va a servir? A no ser que yo quiera ser docente después, bueno, tuve una práctica con chicos de 16, 17 años. Pero en realidad yo creo que esa práctica, yo allá en el primer semestre de Uruguay, yo ya me iba a observar tratamiento psicológico en hospitales psiquiátricos. O sea, tipo, no participaba tanto, pero por lo menos veía a profesionales claro. desenvolverse. Acá no, acá te va a enseñar a 16 chicos que... Muchas veces ese es el problema. Viste que normalmente los jóvenes tienen el concepto de que tipo tenemos prejuicios hacia algunas que otras carreras, ¿verdad? Y se dice, por ejemplo, el psicólogo tiene que estar loco para asistir más o menos, ¿verdad? Y eso obviamente sabemos que es una mentira gigantesca, porque hay en otros ámbitos, específicamente en otros países, el psicólogo es un pilar fundamental, vamos a decir. No solo en el ámbito laboral, también vemos en el deporte se ve. En los colegios. Claro, y mira, imagínate, por ejemplo, nosotros vemos a los argentinos y que muchas veces la gente tiene el concepto de que son tipo alzados y esas cosas, pero en realidad no es esa la forma de juzgarlos. O sea, ellos son personas que saben lo que valen, ¿entendés? Y muchas veces eso se basa porque asisten a los psicólogos y tipo encuentran ese equilibrio que necesitan. Claro, o sea, se le da una importancia real a lo que es la salud mental. Claro, Que yo creo que ahora acá en Paraguay se está empezando a sí, tipo, no es que vos sos loco y te vas al psicólogo, sí, sino que es algo necesario. Tanto por los jóvenes, por ejemplo, ahora que están tan encerrados, los jóvenes, yo ya era vieja, pero, o sea, tipo la edad de 15 a 16 años que viven en redes sociales, yo creo que la psicología, por ejemplo, va a ser fundamental para que ellos puedan salir de ese mundo. sí. Porque en realidad, no es por nada, no sé si está bien que diga ahora, pero para mí son súper sensibles, súper todo. Sí. O sea, tipo, vos no le podés decir, hey, cálmate porque ya Nosotros, jugaste. yo por ejemplo yo seguí la carrera de marketing y suelo ver artículos, ¿verdad? Específicamente hace poco hablé con un profesor de marketing, tuvimos una entrevista con él y le había comentado que hay un artículo que habla sobre el marketing generacional y cada generación su consumo es distinto. Y hoy llegamos al punto que tenemos tanta diversidad que al haber tanta diversidad las personas no se identifican con una cosa, se identifican con millones de cosas. Y tipo, vos dejás de lado una cosa y eso es lo primero por lo donde te van a atacar, vamos a decir. Entonces por eso decía que esta es la generación a la que más cuesta llegar. Porque todos, vamos a decir, se van por el lado de que son sensibles a todas las cosas, vamos a decir, ¿entendés? Sí, hay que tener demasiado tacto para tratar. Y en realidad yo creo que es más una cuestión de adaptarse nomás. Sí, O sea, yo por ejemplo tenía alumnitos chiquititos, chiquititos, 2 años nomás tenían. Y era un proceso que vos hacías con ellos, después te das cuenta que actuaban, se sentaban, comían, y no es que vos le tenías así porque eran chiquititos, sino que vos planeabas un sistema y hacías con ellos y sí, lograbas las cosas. Ese no es el tema que ahora Mació se tiene miedo porque no, porque que la depresión, claro. y en realidad la depresión es jodidísima, pero no, es que todo el mundo tiene depresión, no, que no le puedo decir, che, calmate. Y yo O me di sea, cuenta, por ejemplo, también, Isa, que es muy nocivo, por ejemplo. Nosotros como padres queremos siempre darle lo mejor a nuestros hijos. Y muchas veces eso es contraproducente. Porque tipo, es como si fuera que vos estás solucionando constantemente todos los problemas que pueden tener ellos. sí, no Y, le deja salir al mundo. claro, y crecer, el tipo de tropezarse le cuesta. Te cuesta mucho más de grande si es que siempre estuvieron cubriendo tus pasos, vamos a decir. Entonces por eso es esencial que la criatura también aprenda a frustrarse, aprenda a caerse, aprenda a lo que es, vamos a decir, el hecho de que no vas a poder tener siempre lo que vos querés. Y hoy en La día, realidad. claro, y hoy en día estamos dándole soluciones que le van a hacer calmar por momentos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que tan nocivo es. Por ejemplo, cuando empiezan a llorar, Le da el teléfono. ya le da el teléfono.
Y yo, por ejemplo, me voy a un grupo que se llama, o sea, un grupo de Boy Scout. Y yo, por ejemplo, amo lo irme al scout porque es tipo, no es que vos estás ahí y se te da todo. Vos tenés que hacer las cosas. Nosotros nos vamos a un campamento de 8 días. Ellos se cocinan, ellos lavan su ropa, ellos hacen sus muebles, por ejemplo, de tacuaras. Ellos sobreviven. Claro, Y y vos le estás ayudando nomás. convengamos que esto que vos estás diciendo, o sea, yo al menos tengo como el concepto de que las personas que son Boy Scouts son personas muy aplicadas. Y de cierta forma, eso te ayuda en todo tipo de actividad que tengas, ya sea en tu emprendimiento o vamos a decir en cuanto a lo que es el trabajo que estás haciendo, en todo. ¿Entendés? Sí, de hecho que es como un sistema que tiene el Boy Scout porque no es que se van a jugar nomás y aire libre, sino que hay que cumplir cosas, metas. Y nosotros, por ejemplo, según la edad, ellos tienen pruebas que tienen que pasar. Por ejemplo, los más chicos, aprender cierta cantidad de nudos, saber hacer tipo ciertas curaciones. Yo creo, a mí, yo por ejemplo estoy hace 15 años en el movimiento Scout 15 años. y es muchísimo de que tengo, no sé cuántos años, de que tengo 12 por ahí. Estoy en el Scout y en serio a mí me ayudó muchísimo el Scout. Mucha gente dice, Dios mío, ¿qué le haces ahí a tu edad? Y tipo, yo igual me voy porque legalmente el uniforme me digo que todo el mundo te mira así. Irte caminando por la calle lo de que todo el mundo te mire con tu media, tu short. Pero lo que yo aprendí en el Scout yo creo que no hay otro lugar porque no es una colonia de vacaciones. Sí, Mucha gente confunde eso, no le voy a mandar ahí. Pero en realidad nosotros aprendemos muchísimas cosas. Aprendemos el trabajo en equipo, aprendemos a sobrevivir aguantándole a personas que vos apenas conoces 8 sí, días y tenés que convivir con ellos, tenés que compartir comida, tenés que aguantar si es que no le gusta ponerle la cebolla, qué sé yo. Tipo, se buscan estrategias para poder convivir. Y yo creo que eso es la sociedad en Silbo. O sea, sí. tipo, O sea, es tiene la base mucho de que la ver. sociedad. Sí, exactamente, porque precisamente lo que hoy ocurre es que no sabemos convivir. O sea, y el reflejo es muchas veces las parejas mismas que hoy no duran. Pero también yo tengo, vamos a decir, tocándote en cuanto a lo que es mi tema, ¿verdad? Que es el marketing, te puedo decir que también el marketing pues funciona de esta manera. Hace trabajos neurológicos, vamos a decir. Porque lo que cumple es, yo tengo como finalidad persuadir a una persona para que cumpla, o sea, para que compre lo que yo estoy ofreciendo, ¿verdad? Pero en ese proceso de persuasión hay cosas que son de repente, de mi punto de vista, que son, van de inmoral, o sea, de un poco moral hasta totalmente inmoral, vamos a decir, ¿verdad? Y mientras más, en el caso del marketing, mientras más se repiten las cosas, más se le queda grabado en la cabeza a las personas. Y hoy tenemos, en cuanto a lo que es el consumo que hacemos a nivel musical y un montón de cosas que te dicen que vos ves la letra de la música, son cosas que no te pueden servir para construir, pero es lo que más se consume. Y eso también tiene un grado de influencia en la persona. Es por eso que nosotros tratamos de siempre aclarar también que debe ser fundamental consumir algo que te va a servir para poder construir, ¿entendés? Claro, sí, algo que te sirva para avanzar en realidad, Claro, no estancarte, porque yo soy re contra lo de la música de ahora, porque y el acceso que tiene todo el sí, mundo a la música, o sea, tipo, antes nosotros no escuchábamos ni veíamos tantas cosas, ahora vos entras en la computadora y podés acceder sencillo, a cualquier cosa, desde niños de 7 años hasta los mayores pueden acceder a esas cosas, sí, y eso es lo que hay que filtrar, porque en serio el contenido de la música ahora es horrible y es sí. donde más gente hay, Es lo donde que más se más... consume. Y por eso en muchas veces se escucha más el sonido, la gente no presta atención mucho en lo que es en la música en sí, el trabajo que hay en cuanto a letras y todo eso, pero no se dan cuenta también que eso sirve como una especie de grabación, o sea, de grabadora, que bueno, nuestro cerebro trabaja como una grabadora y todo lo que consume tiende a replicar en su momento, ¿entendés? reproducirse. Por ponerle que lo que te dicen hoy en día, te hablan de drogas, alcohol, El control. infidelidad, sí. Y eso es algo que no nos sirve para poder construir una sociedad en la cual todos vamos a estar equilibrados emocionalmente, por ejemplo. Porque imagínate, vos tenés eso grabado en tu cabeza y eso es en lo que vos te convertís. Y por ende, obviamente, no vas a poder tener un equilibrio con tu pareja en sí. Sí, y eso que yo, por ejemplo, cuando me fui a trabajar en el exterior, o sea, en el Uruguay, yo me di cuenta que sobresalía con mis compañeros porque a mí me dijeron, Dios mío, los paraguayos son re guapos. Tipo, ese concepto de re guapos tenemos, pero de guapos está, ¿entendés? Sí, Tipo, el paraguayo te va a hacer brillar esto, te va a poner en orden todo, pero vos le pedí un poquitito más y ya ahí no. se estanca. Sí, y en realidad a mí mi jefe, por ejemplo, me felicitaba
O sea, yo, el orden que tenía, ellos no tenían en ningún otro funcionario y a ellos les llamó mucho la atención, en serio, tipo, ellos esperaban que como yo era paraguaya, no sé, me vaya y esté al pedo, ponerle. O no cumpla el horario, llegue tarde. Y yo dije, hija de mí, no puede ser que tengan ese concepto del paraguayo. Porque yo en realidad no soy así. Y yo conozco mucha gente que no, que trabaja, que tiene emprendimientos, que estudian, que practican deporte. Y irme y que todos piensen que yo iba a ser un desastre por el hecho de ser paraguaya fue así, tipo, uff. No, pero convengamos, o sea, yo tengo un compañero precisamente en la carrera que estoy siguiendo actualmente que me había dado una frase que se me quedó, que fue, él había leído un libro, que no recuerdo el autor, pero la frase sí se me quedó perfectamente en la cabeza. Y hablaba sobre Francia, por ejemplo, el doctor Rodríguez, Gaspar Rodríguez de Francia. Y lo que decía es que él había pedido a una persona que era su mano derecha que le haga un estudio de la fisiología del ser humano, o sea, del paraguayo en sí, porque quería que se haga un estudio del cuerpo del paraguayo porque sentía que cuando vos hablas con él, o sea, él decía, cuando el paraguayo viene a hablar conmigo, él hacía esto, ¿entendés? Agachada la cabeza. Agachar la cabeza. Entonces él decía, yo quiero saber en qué momento, o sea, el paraguayo tiene algún problema en esta zona porque lo que hace es cuando vamos a hablar siempre tiene agachada la cabeza. Quiero saber si tiene algún déficit en el cuello o algo así, le dijo. O es solo sencillamente hay que se siente de menos, Inseguro. de inseguro. Por eso siempre se va como para perder, ya vamos a decir, ¿entendés? De cierta forma. Y yo creo que eso es real. Mira, imagínate si en ese tiempo se decía esas cosas, que tan acertados están con lo que es nuestra realidad. Nosotros no nos damos cuenta de lo que valemos realmente. Y es precisamente que por eso desarrollamos este proyecto, ¿entendés? Porque queremos hacerle saber a la gente Qué bueno. que claro que se puede. O sea, si es que nosotros queremos, podemos hacer. El tema es, por ejemplo, habíamos dicho en el tema del tiempo. Muchas veces la gente te dice, yo no puedo porque estoy trabajando, yo no puedo estudiar porque estoy trabajando, yo no puedo hacer otra cosa porque tengo esto. Y en realidad el problema es la mala administración de nuestro tiempo, porque si nosotros queremos hacer algo, siempre encontramos la forma y el momento, vamos a decir. Y el famoso última hora todo. Sí, Sí, sí. Yo creo que el negocio, por ejemplo, es fundamental administrar el tiempo. Por ejemplo, nosotros compramos las cosas del abasto y tenemos que irnos súper temprano. Y hacemos las compras quincenales de cosas y hay otras cosas que sí o sí hay que comprar todos los días. Por ejemplo, el panificado o la carne nosotros compramos en el día para poder cuidar más la calidad de lo que ofrecemos. Porque nosotros ofrecemos viandas para ya. empresas y entonces tratamos de ofrecer los platos más frescos posibles. Entonces nosotros, por ejemplo, si te vas a ir al abasto, sí o sí te tienen que ir a las 5 4:30 de la mañana porque después yo a las 8 tengo que entrar a mi oficina a trabajar. Entonces, tipo, el tráfico lo de Sí, la muerte. Entonces, nos vamos, compramos las cosas, después yo ya organizo todo para el día y después me voy a trabajar. Después, al salir del trabajo, tengo facultad. Pero antes de la facultad me voy a abrir el negocio a la tarde, por ejemplo. Dejo todo otra vez organizado y me voy a la facultad. En este caso, me quedo ahí nomás porque es clases online. Pero en la realidad sería ir a la facultad. ujú. Y es organizar nomás. Y no esperar que tipo llegue el momento para hacer. Tener ya un plan de trabajo. Sí, claro, un formato en Un sí. formato de trabajo. Si no es que, me falta para me voy a comprar ahora. O, no tengo tal cosa. Es, bueno, se hacen cierta cantidad de compras mensuales y vos te manejas con eso. Si tenés más clientes, entonces vas a comprar más. Y vas moviendo según la venta. Sabes que también me di cuenta que es esencial a la hora de trabajar con una persona. Y eso te digo también por experiencia. Tuve una experiencia no tan buena, pero me sirvió mucho para poder aprender. Que vos siempre tenés que estar dispuesto a saber que tipo no siempre tenés la razón. Porque las personas cuando están a cargo de un negocio tienden a hacer como ellos creen que es lo mejor, ¿verdad? Pero muchas veces vos das una opinión de que es más conveniente y tipo automáticamente se desecha. Y ahí empieza ya vamos a decir, los roces que hay, que obviamente son sumamente destructivos para cualquier tipo de emprendimiento, ¿verdad? En mi caso en particular, yo creo que yo veía algo que un amigo no veía, ¿entendés? Tipo, era como que yo veía que esto es más conveniente. Si es que nos vamos en tal lugar a comprar, porque yo tenía muy en mente lo que me decía mi tío, ¿verdad? Que el secreto es saber comprar, ¿verdad? Entonces él le decía, tipo, si nos vamos a comprar acá y llevamos esta cantidad, nos rinde mucho más que ir a comprar en tal lugar. Y yo creo que, como habíamos dicho, siempre hay que ser responsable, hay que tener en cuenta un montón de factores, pero también tenés que ver qué es lo que es más conveniente
y qué es lo que no deberías hacer en lo posible para poder administrar un negocio, vamos a decir. Sí, y aparte buscar precio ahora, no, no sé Sí. si por la pandemia, pero la carne, por ejemplo, es una No, pero es que sí, locura. la canasta básica constantemente estuvo subiendo todo el año, fue imposible. Carne era muy complicado poder comprar carne de vaca, vamos a decir. Y mis clientes, por ejemplo, no son gente de plata, ponerle, son gente trabajadora que se va a la oficina y que tiene un sueldo mínimo máximo 3,5 millones. No le podés subir constantemente a Claro. medida que sube. Tenés que tratar de mantenerte en el precio, pero eso no quiere decir que le tenés que ofrecer servicio pésimo, ¿entendés? Tipo, Imagínate, o sea, así como todo el mundo piensa, o sea, la gente tiene el concepto, ah, no, ella tiene su negocio y todo esto. El negocio gastronómico efectivamente es redituable, o sea, que vas a salir ganando en eso, pero obviamente detrás de eso hay un trabajo que la gente muchas veces desconoce, ¿verdad? Y ahí está, por ejemplo, imagínate, vos un día puedes hacer de forma distinta tu comida y ese un día puede ser algo, la gente sí o sí se da cuenta. claro, porque tipo la gente se va a dar cuenta que no es el mismo sabor y te puede cambiar ya por esas cosas. Vos podés hacer 365 días, podés cocinar, o sea, 364 cocinar impecable, un día mal y la gente ya es una razón para poder cambiarte, vamos a decir. Entonces, en el sector gastronómico, si bien es cierto que es redituable, también hay un montón de factores que hay que tener en cuenta. De cierta forma también es eh, esclavizante en el sentido que porque vos tenés un montón de cosas que no podés dejar de lado. Pero sí, obviamente vos sos dueño de tu tiempo y de tus ganancias, vamos a decir. Lo Eso cual sí. eso es satisfactorio. Pero yo creo que es todo un tema tener un negocio más de comida porque hay mucha competencia. Es que el paraguayo cocina, ¿entendés? Sí. Entonces, capaz que si yo vendía, no sé, ropa iba a ser más fácil que comida porque constantemente vos ves que acá se abre un comedor, acá se abre otro. Yo sé que Todo creo, el día hay competencia. yo creo, Isa, más bien que el secreto está mucho en la diversificación, porque vos podés ofrecer, o sea, vos podés ofrecer un mismo producto, pero le das un valor agregado, o sea, le pones una materia prima que no tenía la otra y ya de por sí ya llama ya la atención. Eso, por ejemplo, ocurrió con el tema de estas empanadas que tenían millones de sabores, tipo, no quiero decir el nombre acá, pero Mejor. no le quiero hacer publicidad. No, pero Gratis. no, pero lo que sí que ese por ejemplo, la empanada era algo esencial, o sea, el paraguayo come empanada para antes de tomar su tereré y todo eso, ¿verdad? Pero darle distintos sabores que no eran comunes era algo Llama la llamativo, atención. ¿entendés? Y eso, por ejemplo, en su momento tuvo éxito. Siempre llega nomás en cualquier tipo de negocio que cuando ya... Siempre hay que innovar. claro, Sí o sí. o sea, llega un momento en el cual vos estás bien alto y después no es que te estancas, pero te quedas. Pero siempre el salto más grande depende otra vez de cada innovación que puedas hacer y eso. Y a nosotros, por ejemplo, nosotros justo cuando llegamos, nos mudamos a un salón más grande, en mejor ubicación, vino la pandemia. Y ahí justo cuando nosotros decidimos tipo ampliar nuestro salón, Sí, ampliar el horario de atención, vino la pandemia y tuvimos que volver a organizarnos todo. Teníamos cierta cantidad de empresas que comían con nosotros, ellos empezaron a hacer oficina en el hogar y ahí ya ahí sí. empezamos a perder otra vez lo que... Entonces dijimos, bueno, no podemos vender vianda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sándwich. Empezamos a vender sándwich. Empezamos a ofrecer sopa, chipaguazú para tipo carnicerías, Sí, locales así chiquititos. Pero lo difícil yo creo que es también la competencia de grandes empresas. O sea, por ejemplo, nosotros hacemos lo mismo del chipaguazú en bandejas precocidas. pero sí. Pero después viene una empresa y te lanza a la mitad del precio que vos. Claro, Y ahí ya, hija, es re difícil en serio emprender en sí. Paraguay. Más si, por ejemplo, ponerle hay un negocio que no es así tampoco su nombre, bueno, le vamos a hacer publicidad. Pero que su hamburguesa no es rica. No Claro. es rica, O sea, pero es de así de una familia de top, digamos, de Paraguay. Y todo el mundo compra porque de esa familia nomás. ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que mucho también influye ahí en cuanto a lo que es... Viste que el marketing en sí pues siempre es... O sea, vos lo primero que consumís es a nivel visual, ¿entendés? Y muchas veces sacar fotos, vamos a decir que tiene, vamos a decir, su influencia para poder comprar sus productos. Porque es un arte otra vez captar momentos y eso, y tipo poder editarlo para darle otra vez otro estilo, otro toque, lo cual obviamente visualmente consumimos primero, es algo que se destaca otra vez en ese tipo de empresas, vamos a decir. Vos poder, por ejemplo, pero eso también
es algo que puede jugarte en contra porque vos podés hacer una foto increíble del producto Y no es rico. y no es rico. Y allí de por sí ya te marca, ya es, bueno, ya me fui porque en foto se veía increíble, pero obviamente no tenía, El falso marketing de un claro, sándwich así gigante, después te hace... te dan un sándwichito que pasó, se achicó la foto, algo así. Nosotros, por ejemplo, en el marketing no pagamos ninguna empresa ni nada. Tipo, las fotos que están en nuestras redes sociales, todo hacemos nosotros. Tipo, nos ingeniamos, vemos cómo se ve mejor. Incluso una vez prestamos una cámara, pero fue de balde porque no supimos usar y sacamos otra vez foto igual que en el teléfono. No, pero Pero claro, pero lo bueno es que, o sea, ustedes tienen, vamos a decir, quieren hacerlo por ustedes mismos, ¿entendés? Y eso es, vamos a decir, algo que hay que destacar. Muchas veces, pues, al iniciar en algo nuevo, obviamente no es fácil que de buena a primera de una ya salga perfecto, ¿verdad? Pero si es que vemos, investigamos técnicas o se puede estudiar el tema de fotografía, esas cosas pues hacen que ya le dé con el tiempo otro toque. Y el tema de hacer las pautas y eso para redes sociales tampoco no es algo complicado porque es algo que hoy en día podemos encontrarlo tranquilamente en YouTube, eso, se puede ver todo ese tipo de cosas. Pinterest. Sí, en todos lados encontrar, vamos a decir, distintos tipos de formatos, vamos a decir. Y ustedes son de observar mucho, por ejemplo, porque yo creo que eso es esencial también, observar un poco a la competencia para poder ir... Sí, nosotros, por ejemplo, teníamos cuando teníamos el negocio grande, teníamos unos sándwiches que eran súper populares, que eran tipo, no puedo decir tampoco una Claro, marca, pero es armar tu sándwich. Vos pones los claro, ingredientes que vos claro. querés, vos elegís el pan y era súper popular. Y después ponerle que, no sé, 2 meses después, cerca del negocio se abrió uno que hacía lo mismo y así era gigante y nosotros, hija de mí, y tuvimos que ver otra cosa. Bueno, ahora vamos a vender lomito y hamburguesa también. Empezamos a hacer hamburguesa casera. Después se empezó a vender los paquetes de hamburguesa que vos vas a hacer en tu casa. Teníamos que ver otra acción. Y es constantemente, vos sacás Sí, algo y después de un rato alguien saca algo mejor y vos tenés que volver a pero sacar algo mejor y es constantemente sí, eso. o sea, y claro, porque vamos a decir que siempre hay constantemente el mercado puede ver, o sea, evoluciona de cierta forma y cosas que de repente antes eran tan sencillas como ir a comprar una hamburguesa con este tiempo de atípico que estamos viviendo que fue la pandemia en su momento, ¿verdad? La gente era más de hacer por sí solo, o sea, quería hacer las cosas, pero obviamente entonces ellos vendían un combo en el cual vendía ya todo como para tirarlo solamente a la parrilla y armar. Y vos armar en tu casa. Sí, Y mucho de la pandemia también es que todo el mundo empezó a probar cosas, empezó a hacer recetas, empezó a hacer... Y después de la pandemia, así, 500 locales nuevos. sí. ¿Cómo surgió el local? Ah, no, yo empecé a hacer recetas en la pandemia y ahora puse mi local. Vos sabés que yo me hace acordar a un amigo que siempre me dice para emprender. En el caso de él, le gustaría siempre dar él quiere alquilar a lo grande, quiere hacer a lo grande, ¿verdad? Pero yo siempre soy el tipo de analizar las cosas. Y tipo, yo prefiero primero estar estable en cuanto a lo que es esta situación para poder después emprender así. Porque mientras nosotros tengamos esas incertidumbres que tenemos, ¿verdad? Con las variantes que hay, un montón de cosas, es un grado de incertidumbre muy grande, ¿verdad? Pero eso no implica que uno no puede, tipo, o sea, por eso uno puede dejar de emprender. Por ejemplo, si queremos nosotros hacer hamburguesas y eso, nosotros podemos hacerlo y lo enviamos. Pero obviamente para lanzarse así a lo grande como él quiere, implica necesitamos estar primero bien estable. Porque ahora no sabemos cómo vamos a ir todavía. O sea, el rumbo es incierto de cierta forma. Y algo que tipo a nosotros nos pasó, por ejemplo, fue nosotros teníamos un local sobre Sacramento que era mediano, regular. Teníamos muchos clientes en almuerzo, teníamos mucho, entonces dijimos, bueno, vamos a ver para ampliar ya porque ya no, pate de la mesa, pues. Ya no daba más abasto, ya las mesas se llenaban, entonces y bueno, vamos a dar el segundo paso. Después de un año, 3 meses casi, decidimos mudarnos a un local donde entraban más mesas, donde podíamos hacer asado, donde podíamos hacer eventos y cosas así. Vino la pandemia, nosotros tuvimos que volver a adaptarnos, tuvimos que cerrar otra vez el local grande y ver un local más chico. Nos fuimos al centro porque dijimos, bueno, los funcionarios públicos siguen trabajando en el centro, Sí, siempre hay movimiento, vamos al centro. Nos fuimos al centro, nos volvimos a adaptar, tuvimos que volver a buscar clientes. Bueno, después del centro otra vez nos fue. Y no es que eso que la pandemia nos hizo abandonar Yacarucu. Nosotros, por ejemplo, la idea de Yacarucu es siempre tener la base de comidas paraguayas, sí, tipo sopa, boriborí, con la empanada, como la comida nosotros servíamos mandioca frita con salsa de ajo, o sea, tratábamos de meterle comidas típicas sí o sí.
Incluso nuestro logo tiene luego la bandera nacional, el nombre está en guaraní. Mucha gente decía, ay, medio valle es tu nombre. Trataban, claro, de vamos a darle un toque paraguayo de Sí, manera que tenga que... raíz Sí, nuestra. Y nosotros cuando pasó lo de la pandemia pasamos muy mal. De tener 7 funcionarios pasamos a tener 2 funcionarios nomás. Tuvimos que volver a ver. Y eso fue para mí fue eso lo peor. Tipo, decirle a la gente que estaba trabajando sí. contigo que ya no se podía más. Porque imagínate, en tu caso dijiste que estaban hace 3 años, ¿verdad? Sí. Imagínate, esa gente ya es, vamos a decir, no solamente parte de tu proyecto que estás haciendo. Familia para ellas. Claro, ya tiene ya, vamos a decir, una relación como de familia porque esa convivencia cada vez se hace más fuerte, vamos a decir. Y de cierta forma, obviamente ellos se quedan en ese proceso de incertidumbre también, pero se comprende perfectamente que eso ocurre por el momento atípico que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy en día, tal vez, o sea, si es que obviamente salimos todo bien de esto, tal vez puedan llegar a, o incluso a estar con las 7 personas que tenían o más otra vez. Eso va variando acorde a la situación que vamos viviendo, ¿verdad? Pero el hecho de que ustedes busquen constantemente, vamos a decir, estar haciendo el proyecto que tienen es algo, para mí es sumamente admirable, ¿entendés? O sea, porque realmente la persona que quiere salir adelante nunca se va a quedar quieta ni por más que se le pongan millones de barreras, ¿entendés? Y yo creo que eso es fundamental. Me gustaría incluso que a medida que va pasando el tiempo, todos tengamos esa iniciativa de emprender. Porque nosotros tenemos todavía vamos a decir, esa característica de las generaciones anteriores que se nos quedó, que es el tema de tener miedo mucho a lo que pueda ocurrir. Y no debería ser así. También el miedo a que, tipo, no, vos sos joven, ¿qué es lo que vas a hacer? Sí, Porque a mí me pasó mucho, yo tenía funcionarias que eran mucho mayores que yo y era difícil, tipo una chiquilina, ellos me veían como una chiquilina y era como que ella va a ser nuestra jefa por ahí. Hasta que después se dieron cuenta que sabía lo que estaba haciendo porque toda mi vida trabajé en la cocina, o sea, toda mi vida vi que mi mamá cocinaba, cómo hacía, cómo le trataba a los clientes y ahí tipo que me fui ganando el respeto y no es que porque tenía muchos años menos que ellos no iba a valer lo que yo estaba diciendo. Y después se dieron cuenta y empezamos a trabajar bien. Yo creo que aprendimos juntos, ellos aprendieron de mí, yo aprendí de ellos. Y seguimos luchando hasta que pudimos. Después ya fue un punto que en la pandemia que ya no pudimos aguantar. Tratamos incluso de pagarle sus salarios a la mitad, aunque nosotros no estuvimos, no abríamos más el negocio, pero después ya no había bolsillo que aguante, a no ser que sea, a no ser claro, Jersey por ahí. claro. Pero intentamos, luchamos hasta donde pudimos, pero después ya tuvimos que ceder, pero no por eso cerramos el negocio. Tipo, seguimos con las empresas porque había empresas que seguían trabajando normalmente y seguimos llevando y aguantando así con capaz antes teníamos 6 empresas y a mediados de este año teníamos 3 nomás. Y empezamos a adaptarnos, yo empecé a hacer el delivery, después ya no podía solo con el negocio, tuve que buscar trabajo. Ahora, por ejemplo, trabajo y tengo el negocio igual. Y es adaptarse a Claro. la situación, porque para el nivel medio es re difícil, en serio. No Es tenés fundamental. acá en Paraguay vos tenés plata y haces lo que querés, pero Sí. si vos empezás abajo es re yetú. Sí, no, yo creo que así como decís, es esencial es adaptarse obviamente a los cambios que uno puede vivir en cuanto a lo que es específicamente esto. Y mira, Isa, a mí me gustaría que vos des un mensaje para las personas que están queriendo iniciar su propio proyecto, ¿verdad? O sea, quiero que en estos 3 años de aprendizaje le puedas decir lo bueno, vamos a decir, que tiene de ser emprendedor, de manera que ellos también ganen esa confianza, que vos les sirvas de guía, ¿verdad? Y nosotros siempre lo que vamos a tratar de hacer es tratar de apoyar a los emprendedores, a los pequeños emprendedores, para que inicien sus proyectos. Porque esa es mi función, yo creo que es esa. Si yo puedo ayudar en eso, para mí es increíble, ya va a estar genial. Yo quiero que la gente sea feliz y haga lo que quiere realmente. Sí. Y justamente eso, tipo, yo decidí poner un negocio con mi mamá. Porque toda mi vida estuve alrededor de la comida y es algo que me gusta, tipo, no es que No es como un cocino trabajo, nomás, vamos a sí, decir. es algo que me Te gusta apasiona. hacer, sí. Cocinar y que la gente te diga, hija de mil, Isa, qué rico está, para mí es lo máximo. Y no me dejé llevar porque, ay, Dios mío, sos re joven, no te va a dar el sueldo, ¿cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a hacer? No, yo, tipo, me puse de meta tener un negocio, planeé, eso sí, tienen que planear bien.
no es a la Bartola nomás, porque Sí. después yo al menos invertí todito mis ahorros en Yacarú. Y fue un plan, armamos, vimos a quién íbamos a vender, qué íbamos a hacer y después nos jugamos en eso. Y seguimos hasta no poder más. Y creo que el paraguayo tiene la capacidad de hacer muchísimas cosas. Comida, artesanía, lo que quiera puede hacer. Solamente tiene que dejar el miedo del Sí. lado. Y tiene Tipo, que darse cuenta de lo que vale, que es esencial. sí, porque el paraguayo en serio puede conquistar el mundo, como se dice. Depende de que le ponga garra nomás y que no tenga miedo a lo que pueda pasar, sino que apunte a algo y vaya hasta llegar ahí. Bueno, Isa, yo creo que vamos a cerrar ya. Ya hablamos bastante sobre un montón de cosas que precisamente eso es lo que yo quería, que tipo si te sientas cómoda y que podamos tocar distintos temas, ¿verdad? Te agradezco muchísimo por venir a nuestro espacio y por aportar tus conocimientos, por tratar de darle esa iniciativa a la gente, esas ganas que tiene que tener para poder realizar lo que es sus metas, vamos a decir, ¿verdad? Y yo Y te agradezco a vos por la invitación. Espero que sirva de algo y que apoyen el negocio también de paso. claro que sí, Te agradezco porque yo creo que eso también le falta a la juventud. Que otros jóvenes nos apoyemos y que podamos confiar en que la juventud puede lograr muchísimas cosas. claro. Tenemos que darnos cuenta de lo que valemos. Y bueno, yo creo que esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en otro capítulo y gracias por estar siempre pendiente de nuestros temas, ¿no? Chao, chao.